Hola, soy Emilio Carreira y antes de nada quiero comentaros que todo lo que vamos a hablar aquí hoy está basado en mi experiencia personal a lo largo del caminar en todo el periodo de mi vida. Quiero deciros que esta presentación es solo a nivel general. Nuestra idea es darte información para que tu salud pueda mejorar. No vale para todo el mundo porque cada persona es un mundo, no hay personas iguales. Tenemos diferentes edades, diferentes enfermedades, diferentes trabajos, diferentes circunstancias. Entonces, aunque esto es a nivel general, si tienes alguna duda, pregúntale a tu doctor o a tu profesional de la salud. Y comenzando desde un principio, que es como se comienza todo, quiero comentaros que nací en Ferrol, en la provincia de La Coruña, y tenía una abuela maravillosa que me quería mucho y un abuelo que me quería todavía más. Y como todos los abuelos, lo que hacían es darle mucho cariño a su nieto. Entonces yo recuerdo que iba a casa de mi abuela con 6, 7 añitos y como a mí me gustaba mucho la leche condensada, pues tenía un botecito de leche condensada. Lo recuerdo con mucho cariño y yo cogía y lo primero que hacía es me zampaba medio bote de leche condensada, ¿no? Pero cuando acababa la leche condensada mi abuela me decía, toma, vete a comprarte los conejitos o los animalitos de chocolate. ¿Por qué? Porque eran de chocolate, había conejitos, había tigres, había perritos y dentro tenían como un premio. Y yo iba a buscar el premio, porque el premio era un cochecito, pues era algún juguetito, una bicicleta, y yo era feliz, pero claro, el chocolate también me lo comía. Y después llegaba la hora de comer y mi abuelita me ponía todo lo que a mí me gustaba. ¿Cuál fue el problema o cuál fue el resultado de todo esto? Que Milín, como me llamaban cuando era pequeño, empezaba a engordar, a engordar, a engordar, y ya con 8 añitos pues tenía un peso importante, era grande, y yo era de buen comer, siempre fui una persona de mucho apetito, ¿no? Entonces empecé a crecer, resultado, catarros continuamente, operado de amígdalas, operado de vegetaciones, dolores fuertes de oídos y bueno, ya no sabían qué hacerme. Fui creciendo y nos venimos para Vigo a vivir y bueno, pues tenía 11 años, recuerdo, 12 años y ya me gustaban las chicas y entonces empecé a salir con las amigas y me gustó una niña y me dijo, mira, yo de verdad que eres muy simpático, pero no me gustas mucho porque me gusta más Belarmino, porque él está más delgado y tú estás un poquito gordo. Y yo creo que ahí fue lo que a mí me hizo pensar, lo que me hizo saltar. Y yo creo que esa muchacha ha cambiado mi vida porque a partir de ahí yo dije, quieto parado, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces decidí cambiar, ¿no? Empecé a hacer ejercicio cada vez más, iba modelando mi cuerpo, pero no era lo que yo quería, ¿no? Yo iba creciendo, pero yo seguía con sobrepeso. Entonces empecé a ver qué es lo que pasaba, empecé a estudiar algo de nutrición y me di cuenta que había cosas que había que cambiar, ¿no? Recuerdo que empecé a tomar ya el famoso germen de trigo, los cereales integrales, había unos cursillos de Samson Institute, lo recuerdo con mucho cariño, y yo hacía esos ejercicios con mucha pasión, con mucha ansiedad, y poco a poco mi cuerpo fue cambiando. Empecé ya a estudiar un poquito más en serio todo el tema de nutrición, y ahí fue la clave que me hizo cambiar totalmente mi vida. Y los catarros empezaron a desaparecer, mi salud empezó a mejorar hasta el día de hoy. Hoy tengo 66 años, nací el 4 de febrero de 1957 y estoy encantado. ¿Por qué? Porque tengo la misma talla que tenía cuando tenía 40 años y la misma energía que tenía a esa edad. Es decir, una de mis pasiones es el deporte y puedo practicarlo con personas de diferentes edades sin ningún problema. El Señor me ha regalado una vitalidad maravillosa.
Pero ¿qué pasa? Empecé a leer, a documentarme más, empecé a estudiar un poquito más a fondo el tema de nutrición. Había una moda en aquel entonces que era la época del naturismo, empezaron a entrar y a vender las tiendas de plantas, empezó a aparecer Santiveri aquí en España con el germen de trigo, con los copos de avena. Empecé a fondo a meterme y sobre todo empecé a cambiar. ¿Por qué? Porque yo lo que quería es ser más natural, ¿no? Quería tener una alimentación adecuada, hacer deporte. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de naturismo, hablo de vida natural, de hacer ejercicio, de vida sana, ¿no? de hacer que mi cuerpo funcione perfectamente. Entonces me di cuenta que había cosas que tenía que dejar, a tener información de lo que comía que no estaba del todo bien. Y ahí empezaron mis problemas, porque yo vivía en casa, recuerdo tenía 16, 17 años, y a mi madre empecé a volverla loca. Pero hijo, pero ¿qué haces, mamá? Es que esto no, es que esto no, es que esto sí, es que esto no. Y a partir de los 16 años empezó ese trabajo profundo conmigo mismo, a experimentar todas estas cosas de las que vamos a hablar en esta serie de programas. Entonces vamos a comenzar desde el principio, vamos a sentar la base, porque yo decía, carne sí, carne no, pescado sí, pescado no, leche sí, leche no, porque había un montón de gente que opinaba y que me decían cosas completamente diferentes. ¿Y qué fue lo que hice? Empezar a experimentar por mí mismo todo eso que yo pensaba, haciendo ejercicio. Yo en aquel momento entrenaba pues mucho. Yo soy ahora en este momento cinturón negro de artes marciales y en aquel momento era tremendo el trabajo y el ejercicio que hacía, porque estudiaba, hacía ejercicio y el cuerpo me pedía comer, porque no me llegaba. Pero me di cuenta que había que comer adecuadamente para que mi cuerpo funcionase mejor. Y en principio creo que mi primer paso fue la dieta ovo-lácteo vegetariana. Ahí empecé a mejorar, pero tenía un problema, mis digestiones no eran buenas, mi cuerpo estaba habituado a otro tipo de alimentación y la verdad me costó un tiempo adaptarme hasta que llegué a ese equilibrio. Todo lo que vamos a hablar en estos programas ha sido experimentado personalmente. Yo no soy ningún científico, soy un experto en salud, un estudioso de la nutrición y me baso en estudios de médicos muy conocidos, muy importantes, pero sobre todo que los he ido adaptando a mi forma de ser y a mi forma de estar, ¿no? Y creo que va a ser muy válido para todos vosotros. Bien, vamos ahora a combinar y hablar del tema técnico para que veáis cómo se ha ido desarrollando. Vamos a hablar de los principios inmediatos hoy: proteínas, hidratos de carbono y lípidos, vitaminas y sales minerales. Esa es la base de la alimentación, como yo diría, el ABC de la alimentación, y eso fue mi primer choque. Bien, vamos a decir qué son los principios inmediatos. Llamamos principios inmediatos a los compuestos químicos más sencillos a los que se reducen los alimentos que tomamos a través de nuestro proceso digestivo. Son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos o grasas. ¿Qué son las proteínas? A mí me gusta hablar sencillo para que todo el mundo pueda entender. Vamos a ver, las proteínas son los ladrillos de nuestro organismo. Son los materiales de construcción del cuerpo humano, forman los nuevos tejidos para el crecimiento y renuevan los desgastes que se van produciendo. Son vitales. Todas las funciones de nuestro cuerpo tienen que ver con las proteínas, ¿no? Al igual que un edificio, se necesitan más ladrillos y más columnas cuando se está en construcción, cuando estamos creciendo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero son importantísimas en el embarazo, en la lactancia y en el crecimiento. No es tan importante la cantidad de proteína como la calidad. Aquí era donde yo me paraba. Yo veía cómo mi cuerpo funcionaba de una forma diferente en cuando tomaba una u otra proteína, ¿no? Pero hablamos de proteínas y hablamos de proteínas en general, pero deberíamos de hablar de aminoácidos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay
40 aminoácidos en la naturaleza, 21 se han encontrado ya en el organismo humano, pero 9 son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque no puede sintetizarlos el organismo, sino que hay que administrarlos en la alimentación diaria, ¿no? Esos 9 aminoácidos esenciales los vamos a nombrar así por encima, no hace falta que lo sepáis todos, porque yo lo que quiero es que os quedéis con la idea, ¿no? Son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metiotina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Hay alimentos que contienen esos aminoácidos y los hay de origen animal y de origen vegetal. Aquí estaba mi lucha. De origen animal decimos que son los aminoácidos o que son las proteínas más completas. ¿Por qué? Porque tienen esos 9 aminoácidos esenciales. Entonces podríamos hablar de las carnes, de los pescados, de los huevos, de las leches y de sus derivados. Y los de origen vegetal, como son la soja, los guisantes, las judías, etc. Los cereales integrales, el arroz, el trigo, el maíz, los frutos secos, las almendras, las avellanas, los dátiles, las uvas pasas, los higos, las ciruelas secas, los germinados, los brotes de trigo, de alfalfa, de quinoa, las algas verdes, la levadura nutricional o incluso los aminos de coco. Son distintas formas de obtener las proteínas o los aminoácidos a nivel vegetal y que iremos desarrollando continuamente a través de nuestros programas. ¿Pero qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas que existen en los seres vivos. Son de vital importancia para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se encuentran repartidos entre los alimentos. Debemos de tener en cuenta la dificultad que se encuentra en tomarlos simultáneamente. Es decir, ¿qué es lo que yo pretendo? Si yo tomo alimentos de origen animal, tengo proteínas más completas. Si yo me tomo los huevos y me tomo, por ejemplo, los pescados y me tomo la leche, y son aminoácidos completos. Cuando yo hablo o escojo los alimentos de tipo vegetal, tengo que pensar un poquito más cómo combinarlos. ¿Cuál es la ventaja? Que los alimentos de origen animal tienen más desechos, tienen más residuos para mi organismo, y los alimentos de origen vegetal tienen menos, son más saludables para mi organismo. Vamos a empezar con el primero de ellos, la isoleucina. La isoleucina es importante para el crecimiento de la masa muscular, aquello que para mí era una obsesión. ¿Por qué? Porque más masa muscular, mayor rendimiento deportivo. Ayuda en el rendimiento deportivo. Esto se produce por el aumento de la hormona de crecimiento, disminuye los dolores y mejora la fuerza muscular. Su falta podría causar depresión e incluso trastornos mentales y, por supuesto, físicos. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en la leche, en polvo y en las anchoas, pero sobre todo, está claro que he decidido que mi alimentación sea de origen vegetal por 2 razones fundamentales: porque creo que es mucho más saludable para mi organismo, y por otro lado porque yo tengo un cariño extraordinario a los animales, ¿no? Eso para mí es importante, y entonces pues lo he dejado un poquito al lado y he preferido obtener los aminoácidos y las proteínas a nivel vegetal. Entonces se encuentra sobre todo en los guisantes secos, en la soja seca. El segundo aminoácido sería la leucina. Interviene en la creación de las proteínas. Es esencial normalmente para la construcción y mantenimiento de los tejidos musculares. Fijaros que todos los que vamos a nombrar influyen directamente en la masa muscular y en el rendimiento deportivo, físico, y en el rendimiento de todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Tienen sobre todo una gran capacidad reparadora, regeneradora y de cicatrización. Metaboliza mejor los hidratos de carbono, previene la atrofia y la fatiga muscular, y es excelente no solo para los músculos, sino también para las articulaciones. Está sobre todo en cereales integrales,
legumbres y algas verdes. También se encuentra en algunos alimentos de origen animal, como la ternera, el pavo, el pollo, el atún, pero fijaros que todos los aminoácidos están en el reino animal y en el reino vegetal. Simplemente hay que combinarlos. La ventaja, en el reino vegetal tengo menos desechos. ¿Qué significa que tengo menos desechos? Que los órganos de nuestro cuerpo, nuestros filtros, tienen que trabajar muchísimo menos. El otro aminoácido esencial es la valina. Es junto a la leucina y a la isoleucina, forman parte de lo que llaman los aminoácidos ramificados, ¿no? Implicados en el metabolismo de la glucosa y en el mantenimiento de la función cerebral adecuada. Interviene también, como los otros, en la formación del tejido muscular y sobre todo en la reparación de los tejidos después de un esfuerzo importante, ¿no? Lo que consumimos nunca rebasa las cantidades que contenemos en el organismo, ¿no? Puede ser consumida durante el ejercicio para obtener más energía, protege el sistema nervioso, protege la salud mental, incluso favorece el sueño, muy importante para los deportistas, para la recuperación, como iremos viendo, y ayuda sobre todo a mantener los niveles de azúcar en sangre. Alimentos que contienen la valina: el arroz integral, el plátano, los cacahuetes, los cereales integrales, las legumbres, la levadura nutricional, el melocotón, las semillas de sésamo, todas las semillas y los frutos rojos son muy importantes en valina. Mantienen la actividad del cerebro. Es importante que mi cerebro esté perfecto, que yo me pueda centrar, que me pueda concentrar. Claro que sí, la fenilalanina mantiene la actividad del cerebro, tiene unas funciones neurotransmisoras importantísimas. Produce la adrenalina, la neuroadrenalina y la dopamina, hormona de la felicidad. Interviene en el estado de ánimo, útil para la memoria y el aprendizaje. Fijaros si esto es importante, sobre todo en los chavales que van al colegio. Fijaros esos niños que van al colegio sin desayunar, que se van por la mañana y están despistados, se quedan out, se quedan fuera, porque todavía tenemos la mala costumbre de mandar a los niños al cole sin desayunar porque se levantan tarde. Esto es terrible para la salud, ¿no? Produce la hormona tiroxina, es encargada de equilibrar también la glándula tiroides. Se encuentra en la soja y en los huevos de gallina felices. ¿Por qué le llamo yo huevos de gallina felices? Porque hoy sabéis que hay un montón de huevos y os voy a enseñar un pequeño truquito para que lo veáis, ¿no? Hoy, por desgracia, no todo el mundo puede tener huevos de gallina felices que andan sueltos por la huerta y vamos al súper a comprarlos, ¿no? Entonces, hay algo que es importante y que me gustaría que empezaseis a tener en cuenta a partir de hoy. Cuando nosotros abrimos los huevos, vemos que delante o abrimos el huevo y hay una serie numérica. Una serie que suele ser en rojo encima del huevo, vienen sellados y pone E y un montón de números. Y antes de la E de España hay un número que puede ser el 0, el 1, el 2 y el 3. Los huevos del 3, del 2, hay que rechazarlos inmediatamente. Son huevos de gallinas que están encerradas, que no se pueden mover, que tienen la luz todo el día, que están produciendo, que están hormonadas, que están tratadas y que están súper estresadas. Los huevos del número 1 son los huevos camperos que andan sueltos pero que son alimentados a base de pienso, y los del grupo 0, que son los ideales, esos están al aire libre, están alimentados de forma natural y son los que son llamados huevos ecológicos. Esos huevos, si no puedes tener huevos de casa, son los huevos que puedes comer sin ningún problema. Y vamos a hablar del triptófano, ese aminoácido que se le llama el aminoácido de la felicidad, ¿no? Contribuye al crecimiento en los niños y al estado emocional de los adultos. Puede funcionar como sedante. Se encuentra en los huevos, se encuentra en abundancia en los cereales integrales. Fijaros si es importante tomar esos cereales integrales. Ayuda en la absorción del calcio. La lisina, muy importante en la absorción del calcio también, y se encuentra en frutas y verduras, coles, remolacha, aguacate, mango, tomate, manzana, albaricoque, pera, higo,
papaya, la remolacha, los puerros, pimientos morrones, los porotos negros, los garbanzos, las lentejas, la quinoa, maravillosa, tiene todos los aminoácidos esenciales por sí sola, el amaranto, el trigo sarraceno, un pseudo cereal maravilloso, las semillas todas, las de calabaza, pistachos, las castañas de cajú, todos los productos a base de soja y los guisantes, incluso el altramuz. Fijaros cómo todos los alimentos de tipo vegetal van metiéndose continuamente y son importantes en nuestra salud. Estamos ya acabando y perdonar que sea un poco fastidioso, pero sí que me gustaría haceros ver que todos esos aminoácidos esenciales tan importantes se encuentran también en los alimentos de tipo vegetal, ¿no? Esos que nos van a producir que nuestro cuerpo se desgaste menos, que los filtros de nuestro cuerpo funcionen muchísimo mejor, ¿no? La lisina es uno de los aminoácidos más importantes para el ser humano. Tiene un gran efecto, fijaros, esto qué importante, es antiviral, con todo lo que hemos pasado hace poco, es antiosteoporótico, es decir, va muy bien para los huesos, para que no haya osteoporosis, sobre todo en personas mayores. Es muy importante a nivel cardiovascular y sobre todo es muy importante como hipolipemiante, ¿no? Es decir, su falta produce un descenso de energía tremendo, un incremento, del tejido adiposo y contribuye a la recuperación del tejido muscular. Anorexia, náuseas, trastornos gástricos, irritabilidad y pérdida de peso puede producir su falta. La treonina, la mayor concentración está en la mucosa intestinal y en los anticuerpos. Fijaros una cosa, lo diremos más adelante, pero lo vuelvo a decir, no hay un cuerpo saludable que no tenga un intestino saludable. Esto es importantísimo. Su deficiencia puede comprometer al funcionamiento del sistema inmunológico y el digestivo. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ver con mi intestino. Si no tengo un buen intestino, si mi intestino no funciona perfectamente, no voy a tener una buena salud. Es necesaria, como el resto de los aminoácidos esenciales, para la masa muscular. Se encuentra en los alimentos de origen animal, que los vamos a desechar, y nos vamos a centrar en los alimentos de tipo vegetal. Y tenemos aquí el tofu, tenemos las semillas de lino, el germen de trigo, los anacardos, las almendras, los pistachos, las algas verdes. Vamos ya acabando y vamos a nombrar y hablar de la metionina. Cuidado, como todos los aminoácidos, por supuesto, es necesaria para la formación de proteínas, es utilizada para conseguir un buen rendimiento muscular en deportistas y su uso, como el resto de las otras, evita la debilidad muscular en deportistas. Pero es muy importante para aquellos que tienen distensiones continuamente o dolencias articulares por el exceso de ejercicio. ¿Por qué? Porque sometemos al cuerpo a un exceso no, es decir, cuando el cuerpo trabaja, cuando el cuerpo se mueve, se produce un desgaste. Por eso es tan importante el consumo de esos aminoácidos esenciales, ¿no? Interviene también en la síntesis de carnitina y taurina y ayuda en la metabolización de las grasas, previene la obesidad y la resistencia a la insulina y al hígado graso, importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más diabetes en nuestra civilización actual, diabetes del tipo 2. ¿Qué significa? Que no es la diabetes de nacimiento, es diabetes por mal uso alimentario, igual que el hígado graso, ¿no? Alimentos ricos en metionina, las semillas de sésamo, las nueces de Brasil, la soja, legumbres y los granos de cereales. ¿Y qué pasa con la histidina? Conserva un buen estado de la capa de mielina, muy importante, es la conservación, la capa que protege las células nerviosas, ¿no? Mejora la transmisión de los mensajes del cerebro al cuerpo, ¿no? Fundamental a la hora de producir glóbulos rojos, con lo cual vamos a evitar la anemia, los glóbulos blancos en la sangre, con lo cual vamos a tener un sistema inmunológico muchísimo mejor, reduce la presión arterial y mejora la digestión. Y fijaros dónde se encuentra: huevos de gallinas felices, soja, guisantes, trigo, maíz, arroz. Mi idea es que entendáis que
Todo el mundo habla de proteínas, todo el mundo habla de que hay que tomar muchas proteínas y que hay que tomar carne y que hay que tomar pescado. En el reino vegetal tenemos esos 8 aminoácidos esenciales que van a hacer que mi cuerpo funcione muchísimo mejor. Y como complementos dietéticos que contienen esa proteína vegetal están la levadura de cerveza, la levadura nutricional, el germen de trigo, el polen, las algas, la espirulina y la clorela son importantísimas, y algo muy importante, los aminos de coco. Debemos pues desechar esa opinión que tenemos y que está sostenida a lo largo del tiempo, incluso en algunas partes de la ciencia médica, que dice que las proteínas de origen animal son las esenciales y que las proteínas de tipo vegetal son de escaso valor. Es todo lo contrario. Los vegetarianos pueden vivir sin comer carne durante toda su vida y observamos que además disfrutan de buena salud y larga vida. Si un alimento vegetal no contiene todos los aminoácidos esenciales, solo hay que combinarlo con otros. Fijaros, los doctores Carson y Helfer de la Universidad de Chicago demostró que los alimentos con más proteínas dieron un mayor índice de esterilidad. Cuando hablo de más proteínas, hablo de más proteínas de origen animal. Vivieron casi la mitad del tiempo y padecieron más enfermedades que los que se alimentaban con una dieta restringida en proteína animal. Esto es muy, muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. El alimento estrella de hoy, que son los aminos de coco. Los aminos de coco es un alimento natural, está hecho de la savia del árbol de coco y se hace también con sal marina secada al sol y envejecida de una forma natural. Se está imponiendo sobre todo en nuestras ensaladas, como una alternativa a la salsa de soja. Tiene un valor rico y salado que no tiene nada que ver con el sabor a coco y es una alternativa saludable para la sal en ensaladas y comidas. No tiene gluten, no tiene lácteos, está libre de soja y tiene más de 17 aminoácidos. Tiene vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales. Y damos por concluido el programa de hoy, esperando que seáis conscientes que los alimentos vegetales son maravillosos para nuestra salud, para nuestro organismo, y que nos va a hacer que nos sintamos mejor y que nuestros filtros corporales no tengan que trabajar tanto.